Hola a todos, mi nombre es Camilo Vargas Gualteros y hoy vamos a hablar de temas de la desigualdad. ¿Cuánto es demasiado? Vamos a hablar primero de teorías de la desigualdad y la primera de esas teorías está relacionada con el utilitarismo. El primer exponente de esta teoría fue Bentham y lo que dice pues en pocas palabras es que debería ser la mayor cantidad de bienes o recursos para el mayor número de personas. Eh, ¿Cómo podemos entender eso? Vamos a ver un ejemplo. Acá vemos a estas personas hipotéticas, una sociedad que está conformada por 11 personas, ¿sí? 3 arriba, 4 en la mitad, 4 más abajo, eso nos da 11. ¿M? Y vamos a suponer que cada una de estas personas tiene un ingreso diferente. Por ejemplo, la persona de color amarillo recibe 100, sería esta de acá. La persona de color rojo recibe 5 y los restantes cada uno recibe $20, por ejemplo. ¿Cuánto tiene en el acumulado esa sociedad como una especie de riqueza? Pues en ese caso podemos decir que esta sociedad recibe los 100 del individuo más rico, o sea, eso sería el individuo amarillo, los 5 del individuo más pobre sería el individuo de color rojo, y los 9 restantes reciben 20, esa operación nos da 285. Quiere decir que esa colectividad está mejor si recibe más de 285, ¿sí? Si recibe una fuente de ingresos adicionales. Está peor si pierde esos 285 de alguna manera. Entonces, observemos que al utilitarismo lo que le importa es el tamaño de la torta, ¿sí? Eso lo podemos asociar con un ejemplo de dulces en una piñata. Por ejemplo, una piñata es como una bolsa que tiene una figura esta llena de dulces. Y en la medida en que los muchachos, los niños van y rompen esa piñata con palos, con algún instrumento, entre esa piñata sea más grande, ¿sí? Los utilitaristas dirán, eso es mejor para esa sociedad, porque obtiene más recursos, ¿sí? Pero para los utilitaristas no importa cómo están distribuidos esos recursos, o sea, no les importa la desigualdad. Eso no quiere decir que les guste la desigualdad o que la odien, simplemente son indiferentes a la desigualdad. Por eso, en las estadísticas macroeconómicas se le coloca tanto cuidado al Producto Interno Bruto. Entonces dicen los noticieros, ay, esta economía creció el PIB. Entonces es un pensamiento muy utilitarista, porque gana la colectividad cuando crece el PIB, pero no estamos hablando nada de la distribución de ese PIB. ¿Sí? No se dice absolutamente nada en cuanto a eso. Otra vertiente importante es el liberalismo, lo hizo John Rawls en 1971, y lo que decían básicamente es que todos estamos reunidos bajo un velo de ignorancia. Se da cuenta que todos estamos reunidos y hay como un telón, ¿sí? Y detrás de ese telón, pues ahí se van a revelar quién va a ocupar qué posición en esa sociedad, ¿sí? Entonces uno no sabe si va a terminar siendo una persona rica, una persona pobre, una clase media en esa sociedad. Y como nadie sabe dónde va a terminar, pues es bueno garantizarle un mínimo a los individuos, ¿sí? Ese mínimo podría ser, por ejemplo, en términos económicos, el salario mínimo. Por eso a varias personas les interesa mucho, les preocupa mucho que suba ese salario mínimo porque indirectamente estamos como jalando a la persona que está peor en esa sociedad. Observemos algo y es que cuando uno jala al que está más abajo en una sociedad, indirectamente reduce la desigualdad. Suponiendo que el que está más arriba en la sociedad más rico sigue con la misma cantidad de ingreso de riqueza. Entonces, si yo el más pobre lo subo y el rico no ha obtenido más riqueza, pues inmediatamente reduzco la desigualdad en esa sociedad. O alternativamente, si el rico pierde riqueza, pero pues esa no es una opción tan atractiva. Entonces es más interesante el que está abajo subirlo, por ejemplo. En el ejemplo de las personas de esta sociedad hipotética, recordemos que el individuo rojo recibía la menor cantidad de recursos, recibía un ingreso de $5. Entonces el referente social no es la suma, como en el utilitarismo, sino es quién está peor en esa sociedad.
Si volvemos al ejemplo de la distribución de dulces, sería el caso de quién fue el niño o la niña que se quedó con menos dulces o no obtuvo dulces de la piñata. Ese sería el referente social. Bueno, eh, si nos vamos al salón de clase, en la educación, un profesor utilitarista pensaría mucho en el promedio del curso. Entonces suma todas las notas y los divide entre el número de estudiantes y dirá, lo importante es que el estudiante promedio pase la materia, tenga la nota probatoria. Bajo el utilitarismo pueden haber notas muy altas, notas muy bajas, lo importante es que suba el promedio. ¿Sí? Observe que entre un promedio, por ejemplo, los que más salen un promedio podrían ser los que tienen más notas altas, pero también la cantidad de personas que tienen notas bajas. El liberalismo o el igualitarismo debería preocuparse en un extremo, que todos sacaran lo mismo, pero no sabemos cuánto sería esa calificación. ¿Sí? Todos deberían sacar la máxima nota, todos deberían sacar la mínima nota, todos deberían sacar la nota probatoria. ¿Sí? Y el principio diferenciador es eso que estaba comentando, sacar al estudiante que está en peor situación a la persona que está en peor situación en una economía y mejorarla. ¿Listo? Otro principio distributivo, teoría de la desigualdad o de la justicia, como lo quieras llamar, tiene que ver con la equidad. Y eso sería como darle a cada quien lo que se merece. Entonces importa temas de contribución, de esfuerzo y de compensación. Por ejemplo, en el caso de esta sociedad hipotética, si el individuo rosado fue el que más se esforzó, pues deberíamos darle una mayor remuneración. Y en el ejemplo de los dulces de la piñata, pues podría ser el niño o la niña que más se esforzó, que más corrió, que más tiempo dedicó a sacar los dulces de la piñata, pues debería obtener más dulces de la piñata, así no los hubiera conseguido por su propio esfuerzo. Yo creo que esa es la clave de la equidad. Así uno por su propio esfuerzo no logre las cosas, debe haber una fuerza externa, no sé, puede ser el gobierno, los padres de los niños de la piñata, y lo compensan de alguna forma. En el caso ya más de la economía, los aportes de pensiones. Las personas que tienen ingresos altos aportan más al fondo de pensión. Las personas que tienen ingresos bajitos, pues aportarían menos al fondo de pensión. Otro principio distributivo son los libertarios. Y los libertarios tienen que ver más con que lo importante no es el resultado, o sea, el qué, sino el cómo. Que hubo mucha desigualdad, no importa. Que hubo perfecta igualdad, no importa. Digamos, en eso los libertarios se parecen a los utilitaristas, que la desigualdad no les importa. Y a uno algo no le importe, no quiere decir que uno sea fan de la desigualdad. O sea, tampoco es que ellos amen la desigualdad, simplemente no les importa. Pero el motivo de por qué no les importa a los utilitaristas y los libertarios, el motivo del por qué no es diferente. Los utilitaristas porque lo que les importa es el tamaño de la torta y los libertarios es se preguntan, bueno, ¿cuáles fueron los ingredientes que utilizamos para hacer esa torta? ¿Mm? Entonces lo que importa es el proceso en la adquisición y en la transferencia. Entonces un libertario, se le llamamos muy a la economía, combatería con, mejor dicho, con todos sus recursos la corrupción en una sociedad. Entonces deberíamos preocuparnos es por la igualdad en oportunidades, o sea, que todos tengan acceso a la educación sería un pensamiento muy libertario. Y lo importante es que en el proceso, si a todos les habíamos prometido un ingreso, todos recibamos el ingreso prometido. Si el individuo verde, o sea, no recibió el ingreso que le habían prometido, pues el gobierno debería intervenir de alguna manera. Ejemplos de una clase, entonces, por ejemplo, en el caso de la equidad, la nota debería reflejar el esfuerzo, entonces si estudió 1 hora debería sacar 1, si estudió 6 horas debería sacar 6. Un profesor que crea mucho en la equidad se preocuparía mucho en crear unos puntos de participación. Es decir, bueno, si pasa el tablero, recibe tantos puntos. Si responde preguntas, recibe tantos puntos. Si corrige al profesor, tantos puntos. O sea, mira el nivel de involucramiento del estudiante con la clase e intenta recompensarlo, pues, de alguna manera. Un profesor libertario se garantizaría que el parcial fuera el mismo para todos. Si no es que este me cae bien, le va a hacer un parcial más fácil, este me cae mal, le va a hacer un parcial más difícil.
debería preocuparse para que todos los estudiantes tengan acceso a los libros. Entonces, no sé, si tiene una carpeta compartida y realiza presentaciones, pues se asegura de que todos sus estudiantes tengan acceso a la presentación, o sea, igualdad en oportunidades, ¿no? O si deja un artículo para leer y se los envía por correo electrónico, pues se asegura de que ese correo electrónico le llegue pues a todos los estudiantes. Al libertario no le importan las notas, pero no porque, digamos, le guste que todos pierdan la materia o que todos saquen la máxima nota o que todos saquen, sino simplemente lo considera irrelevante. Entonces, el utilitarismo, el liberalismo y la equidad se preocupan por el qué, los libertarios se preguntan básicamente por el cómo, ¿no? Y de todos estos cuatro, el que más le importa la desigualdad, de pronto indirectamente es a los del liberalismo. Porque si yo saco del fondo de una sociedad a alguien y el rico o el de altos ingresos se mantiene, pues reduzco la diferencia entre esos dos grupos, ¿no? Bueno, ahora hablemos de cómo podemos medir esa desigualdad. Entonces, vamos a un caso de unos datos. Por ejemplo, en un curso están todos estos estudiantes, hipotético. Un estudiante A recibe un ingreso de 2.078.000 pesos colombianos, ¿sí? Lo recibe de sus padres, una mesada, por ejemplo. Los otros hagamos de cuenta que no reciben nada. Entonces sería como el caso de la desigualdad perfecta. Dentro de esa clase, dentro de ese grupo de estudiantes, uno de ellos se lleva todos los ingresos para sí mismo. Entonces sería la desigualdad absoluta, ¿no? El otro caso extremo sería que todos los estudiantes recibieran exactamente la misma cantidad de ingresos. Entonces es como si tuviéramos esos 2 millones y los distribuyéramos por igual entre toda la clase. Entonces ya no es la desigualdad perfecta, sino la igualdad perfecta. Obviamente son referentes teóricos, ¿no? Porque en la vida real no pasa ni lo uno ni lo otro. Y ahora veamos uno más realista de cómo sería uno por ejemplo, de la vida real. Entonces, por ejemplo, un estudiante recibe el estudiante A, que no sabemos su nombre, pues, es estadística, no es para echar chisme. Entonces, el estudiante A recibe 375.000, sería todo este ingreso de acá. El estudiante B, que tampoco sabemos su nombre, recibe 200.000. El estudiante C recibe 160.000, que sería esta barrita, y así sucesivamente. Entonces observa que estos niveles de desigualdad ni son tan extremos de que todo un estudiante se lleva todo, ni tampoco es la igualdad perfecta de que todos se llevan una proporción igualitaria, sino pues hay desigualdad en cierto grado. Ahora, quisiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos para medir la desigualdad? Entonces yo había hablado de un primer principio, era como la distancia entre el que tiene más recursos en una sociedad y el que tiene menos recursos. Podría ser una forma fácil. En estadística, por ejemplo, eso se le llama el rango, la distancia entre el valor más alto y el valor más bajo. Pero, siendo un poco más elaborados, pues podemos decir, bueno, de esta persona o este estudiante que es el que tiene más ingresos en esa clase, ¿cuánto es la diferencia o cuánto es la distancia frente a un valor de referencia? Ese valor de referencia puede ser un promedio, puede ser, bueno, muchos valores. Acá lo estamos tomando al azar. ¿Cuánto es la distancia del siguiente estudiante más rico a ese valor de referencia? ¿Cuánto es la distancia del siguiente estudiante más rico? Sí, o sea, serían todas estas distancias de las columnas grises a la línea roja y también para el otro lado. De los que tienen menos ingresos, ¿cuánto es la distancia de ese valor promedio? ¿Sí? Es sumar todas estas distancias, ¿sí? De las líneas grises a la línea roja, ¿sí? Y sumar todas. Claro, alguien dirá acá, pero es que hay valores que están por encima y valores que están por debajo de ese promedio. Claro, entonces ahí uno puede colocarle un valor absoluto, ¿sí? O elevarlos al cuadrado. De ahí nace la varianza en estadística. Para evitar esos problemas de los valores que están por encima y por debajo, pues los eleva al cuadrado. Entonces, bueno, sería sumar todas esas distancias. ¿Cómo hacemos para sumar eso? Ahorita vamos a retomar eso, pero otra forma de medir la desigualdad es decir, bueno, vamos a hacer rangos de ingreso. O sea, vamos a tomar y vamos a dividirlos por niveles de ingreso iguales. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes reciben entre 0 y 50.000 pesos? Entonces está el estudiante T que recibe 20.000, el estudiante O que recibe 50.000 y todos estos también reciben 50.000. Todos están en ese rango. ¿Cuántos estudiantes hay entre 0 y 50.000? Hay 6 estudiantes.
¿cuántos estudiantes hay entre 51.000 y 100.000, o sea, que reciben ese ingreso? Pues está el estudiante M que recibe 60.000 hasta el estudiante I que recibe 100.000. Pues habrían 8 estudiantes, sería sumar todos estos que están acá. ¿Cuántos hay en el siguiente rango? 3. ¿Cuántos hay en el siguiente rango? 2. ¿Cuánto hay entre estos rangos de acá? Por ejemplo, no hay ningún estudiante que reciba entre 201.000 y 250.000, pues ahí vamos a colocar 0. Y si seguimos sucesivamente, hay un estudiante que recibe entre 350.000, 351.000 y 400.000, que sería el estudiante A que recibe 375.000. Entonces sería una forma de entender la desigualdad en ese curso, ¿sí? Sería de ese formato. Es mejor verlo gráficamente. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 50.000 habrían 6 estudiantes, entre 51.000 y 100.000, 8, y así sucesivamente. Y hay un estudiante que está en el rango entre 351.000 y 400.000. Yo no sé, por ejemplo, si recuerdan las clases de probabilidad estadística, y esto acá aparece como esas campanas que uno le enseñaba, ¿sí? Obviamente no es tan bonita, por ejemplo, esa es la chi cuadrada que estoy dibujando, porque uno no tiene muchos datos y son muy poquitos datos. Si tuviera más datos, pues sí gana esa forma toda bonita que tienen las distribuciones o las campanas que uno le enseñaban en los cursos de estadística. Entonces, claro, si está muy corrida hacia un lado, si está muy corrida hacia otro lado, pues sería una sociedad muy desigualitaria. O sea que acá la mayoría de las curvitas se concentran hacia el lado izquierdo. Quiere decir que hay más desigualdad hacia abajo. ¿Sí? Claro, porque decir, no, hay más ricos en esta sociedad que pobres, habría desigualdad hacia arriba. Digamos, la que uno siempre se preocupa es esta, que es la desigualdad hacia abajo. O sea, que hubiera muchos columnas, sería desigualdad hacia arriba. Bueno, otra forma de organizar los datos o medir esa desigualdad es decir, bueno, vamos a dividir ese curso en 10 grupos. Como son 10 grupos, lo vamos a llamar deciles. Entonces, el decil más pobre son los estudiantes que reciben menos ingresos. El estudiante T que recibe 20.000, el estudiante O que recibe 50.000, sería el primer decil, el más pobre. Ellos reciben 70.000, 20.000 más 50.000. Y el decil más rico, o sea, el otro lado de la distribución, sería el más rico, que es el estudiante A que recibe 375.000, y el segundo más rico, que sería el estudiante B que recibe 200.000. Si sumamos estos dos, nos da 575.000, ¿no? Y si sumamos todos los ingresos nos da 2.078.000, que fue el primer caso hipotético que vimos. Ay, ¿qué pasa si un estudiante se queda con todos los ingresos? Entonces, esto de acá lo podemos resumir en esta tabla de acá. Entonces, los más pobres, su primer decil, aportan 70.000 a esos 2.078.000. ¿Cuánto pesa 70.000 dentro de 2.078.000? Pesa un 3%. Puede hacerlo en su calculadora. Y 575.000, ¿cuánto pesa dentro de 2.078.000? Es decir, ¿qué tan importante es el decil más rico dentro del total de los ingresos de esa clase? Un 28%. Entonces, mientras el decil más pobre se lleva un 3%, el decil más rico se lleva un 28%. Y ahí están todos los otros deciles. Se llaman deciles. Ya los datos reales, los de Colombia, por ejemplo, la última encuesta fue realizada en el 2017. Y observen, por ejemplo, que el decil más pobre de colombianos recibía un ingreso de 261.000 pesos colombianos, mientras que el decil más rico es este que está acá, recibía 8.868.000 pesos. El decil más pobre en Colombia se lleva 1,2% de todos los ingresos, mientras que el decil más rico se lleva casi que el 40% de todos los ingresos. O sea, incluso es más desigualitaria que en esa clase. ¿Sí? Porque creo que el decil más pobre se lleva como el 13, acá se lleva como el 20 y algo, pero acá en el de la vida real se lleva el 40%. Entonces observe que otra vez están las distancias. El decil más pobre, el más rico, casi que le saca 38% de diferencia. Serían todas esas diferencias, no es totalmente planito, ¿no? Si miramos quintiles, acuérdense, deciles es entre 10, quintiles es entre 5, viene de quinto de 5. El quintil más pobre en Colombia tiene 6 años de escolaridad, o sea, apenas acaba la primaria, y el quintil más rico tiene 12 años de escolaridad, lo duplica, o sea, casi que acaba el bachillerato y comienza el primer año de universidad. El ingreso promedio del quintil más pobre es de 420.000, el del más rico es 6.214.000. Eso sería como que 15 veces, son 10, son... A ver, hagamos una cuenta rápida. ¿Cuántas veces más en términos de ingreso lo recibe? Sí, a ver, para sacar ese, entonces sería
hagamos cuentas. 6.214.000, estoy haciendo la cuenta en el celular, dividido 420.000. Eso nos da casi 15 veces, o sea, es 15 veces más rico el quintil más rico que el quintil más pobre en Colombia. El quintil más pobre, eso sí pasa en todas las economías también, tiene más miembros del hogar que el quintil más rico. La tasa de desempleo es más alta en el quintil más pobre que el más rico. Todos los ingresos de los hogares más pobres vienen de salarios, o sea, trabajan. Y en los hogares más ricos, pues buena parte viene de salarios, pero otro pedazo viene de fuentes de capital. Por ejemplo, si tiene acciones, por ejemplo, si tiene un apartamento o un bien inmueble que lo pone a arrendar. Por ejemplo, si tiene, no sé, un CDT, un certificado de depósito a término en el banco, o sea, le presta esa plata al banco y le rinde intereses. Sería un ingreso de capital. Eso pasa en los quintiles más ricos. Los quintiles más pobres están en la economía informal y los quintiles más ricos, ¿no? En Colombia, la mayor parte del quintil más pobre está representado por afrodescendientes e indígenas. Bueno, entonces ya hablamos de las teorías de la desigualdad, hablamos de las formas de calcularlo fácil, un decil, por ejemplo, un quintil, pero ahora no me dan los dedos, obviamente, pero si tuviéramos 100 dedos, ¿sí? 100 dedos, entonces ahí podríamos dividirlos en percentiles. Entonces, por ejemplo, ya no sería entre 10 cuál es el más rico, sino entre 100 cuál es el más rico. ¿Sabes cuál es el microscopio? Mirar más en profundidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en 1993, el 1% más rico se llevaba el 20% de toda la plata. Después bajó, después subió. Bueno, esto fue la crisis del 99. Mira que la crisis del 99 bajó la participación del más rico en Colombia. Mire, por ejemplo, que en contraposición a Colombia, en Suecia, el 1% más rico se lleva el 5%, o sea, es una sociedad más igualitaria. Pero en Colombia el 1% más rico se lleva el 20% de todos los ingresos. Aquí está en circulitos, es Estados Unidos. Estados Unidos se parece mucho a nosotros. Y por aquí está, este de acá es España y Japón, que se llevan como el 10%. O sea, más desigualitarios que el caso sueco, pero más igualitarios que el caso colombiano y norteamericano. Bueno, como todo, aquí están las fuentes, ¿no? Ahora sigamos con esas distribuciones de percentiles en porcentaje. Y es decir, bueno, el 10% más rico, o sea, el 10% sería, ¿se acuerdan? El decil más rico, o sea, el 10% o el decil más rico es lo mismo. Entonces, a nivel mundial, el 10% más rico de todo el planeta se llevaba el 50% de todos los ingresos en 1820, empezó a ganar participación. Aquí fue la primera globalización, empezaron a comerciar las economías. Y mire que en qué momento cae. Esto de acá, más o menos, aunque no es perfecto, tiene que ver, bueno, están las guerras mundiales 1914, y por aquí está, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después la Segunda Guerra Mundial y tiene otra reducción. Y después en los 80 vuelve, empieza toda esa liberalización económica, la privatización, ¿sí? Y empieza a ganar importancia el 10% más rico a nivel mundial. Después en el 2000, digamos ahí que pasó la burbuja de las .com en Estados Unidos, de esas empresas de Internet, eh, el 11 de septiembre, la creación del euro, y ahí volvió a caer. Pero realmente, lo más significativo que pasó en esa época, y en realidad que fueron los últimos 20 años, fue el tema del crecimiento económico de China. Y ya lo voy a mostrar por qué. Entonces está el 10% más rico, el 50% más pobre. O sea, es como si viéramos a la sociedad en tres grupos. Los 50% más pobres, el 40% clase media, por decirlo así, y el 10% más rico. Entonces mire que el 50% más pobre en 1820 obtenía el 15% de todos los ingresos del mundo, va perdiendo participación. Y después yo sé que acá no se ve muy bien, pero como desde 1980, de pronto desde el 2000, empieza a ganar participación. Y en concreto, esa clase media también empieza a ganar participación de los mismos. Los más ricos a nivel mundial pierden participación ese 10%, la clase media ese 40% gana participación y los más pobres ganan un poquito. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué pasó en esta época? Bueno, en esta época dijimos que pierden participación los más ricos por las guerras mundiales, ¿sí? Y la clase media gana participación.
En parte, ¿por qué? Pues porque para financiar una guerra se necesitan impuestos y a los más ricos pues les colocaron más impuestos en Europa y en Estados Unidos para financiar las guerras mundiales. Pero acá, porque la clase media recupera el terreno perdido, no es tanto por las guerras, ¿sí? Sino por el crecimiento de China. Veámoslo acá. Por ejemplo, esta gráfica que nos dice que en 2021, todo esto de acá, si ven que dice 50, y hacia acá es un pobre, los más pobres es todo esto, concentrémonos desde el 50 hasta el 0. Vamos a mirar todo este pedacito de la gráfica, el 50% más pobre. Si vemos ese 50% está conformado por estos colorcitos de acá. Y de esos colorcitos, no sé si lo ven, si vemos todo este rectángulo de acá, resalta mucho un color fucsia, o sea, de ese 50% más pobre a nivel mundial pesa mucho los de color fucsia o rosado y pesa bastante los de color naranja. ¿Quiénes son los de fucsia? India, o sea, hay muchos de los más pobres a nivel mundial que pertenecen a India, o sea, que están en la pobreza. Claro, India también es el segundo país más poblado del planeta, o sea, también por eso tiene que estar ahí. Pero mire que los de China no están ahí, no hay tantos de China que son los rojitos. Y hay muchos de África subsahariana. ¿No? Está Nigeria, por ejemplo, Camerún, todos esos países están ahí. Ahora, si nos vamos a la clase media mundial, que sería como del 50% a este 90%, eso sería ese 40% que les dije ahora. ¿No? Nos vamos a concentrar en este pedacito de acá, digamos para arriba, sería todo este cuadradito de acá. Mire que lo que más pesa en la clase media mundial es los rojitos y los amarillitos, un pedacito. ¿No? Los rojitos es China, es lo que les dije. Crece la clase media a partir del 2000 porque China logra sacar a muchos chinos de la pobreza. O sea, empieza a crecer China y saca a muchas personas, muchos chinos de su país que eran pobres los pasa a clase media. La India pues no ha logrado eso, a pesar de que es tan numerosa como China, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y ese 10% más rico, cuáles son las regiones que más le aportan? ¿De dónde vienen como los ricos a nivel mundial? Entonces esos ricos vamos a concentrarnos desde este 90 hasta por acá el 99.99 que sería como ultra, hiper, mega millonarios. Entonces, si vemos este rectangulito de acá, vemos que los colores que más dominan en este pedazo ¿no? Es el azul, ¿no? Bueno, hay de todo un poquito, ¿no? El verde clarito y el rojo, mire que el rojo empezó a ganar más participación recientemente. Entonces, azul es norteamericanos, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, muchos del 10% más rico que vienen de Norteamérica, de Oceanía y Australia. Un pedacito no tan representativo, pero igual importante de los europeos. ¿No? Y un pedacito que gana cada vez más importancia. Hay unos nuevos ricos que serían los chinos. China no solamente sacó a personas de su población de la pobreza, sino de los que eran clase media los llevó pues, a los multimillonarios como tal. Ahí están las demás regiones. Bueno, MENA, sí, y coloqué la referencia para que no se me olvide, es Medio Oriente y Norte de África. Entonces son todos los jeques árabes y eso, pues sería ese verde fuerte de acá. ¿Mm? También hay latinoamericanos, pero pesan más los árabes, por ejemplo. Árabes ricos. Bueno, otra observación, voy a leerla. Así, mientras la riqueza nacional, pública más privada, ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos. Las deudas superan los activos. Esto limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos. Entonces, ya sabemos que hay desigualdad, que es grande, que es fuerte. El mecanismo que generalmente usa la sociedad para equilibrar las cargas es el gobierno. Pero lo que dice este párrafo acá es que cada vez los gobiernos están más limitados en su capacidad para reducir la desigualdad. O sea, cada vez tienen menos herramientas para poder bajar la desigualdad. Así los populistas digan lo contrario. Sí, hay que la igualdad y no sé qué, pero cada vez el gobierno tiene menos herramientas para igualar la sociedad. Igual la historia depende del país, como lo veíamos ahora. Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, mire que esto es menos 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso norteamericano son más las deudas que tiene el gobierno norteamericano que sus activos. Como si tuviera más deudas que todos sus activos. O sea, que usted tuviera un apartamento que su deuda fuera más grande que el valor de su casa o su apartamento. Entonces, en el caso norteamericano, que el gobierno norteamericano en realidad pueda ayudar a los más pobres o a reducir la desigualdad, pues es muy reducido, porque está tan endeudado que no puede adquirir más compromisos con su sociedad. Sí, es país desarrollado.
En Japón y en Europa, mire que es del 2%, o sea, tienen un poquito más activos que deudas, pero igual están, como digo, en penalties, o sea, están en el límite. Y realmente, casi que uno diría, estos de acá, obviamente es una hipótesis, son gobiernos débiles, a pesar de que son gobiernos de países desarrollados, porque están, mucha de esa deuda los gobiernos se lo llevan al sistema financiero. Entonces ahí hay como un matrimonio entre gobiernos y sistema financiero. En donde los gobiernos no están tan endeudados. Por ejemplo, mire China, es un 32% que le saca ventaja a sus activos, a sus deudas. Los gobiernos del Medio Oriente, Middle East and North Africa, o sea, Oriente Medio y Norte de África, y gobiernos del África subsahariana. Entonces, bueno, y América Latina está como en la mitad acá con Rusia. Mire que acá pasa algo simpático, muy curioso. En los gobiernos de China y el Medio Oriente, los gobiernos son fuertes, son autoritarios. Y bueno, habría que explicarse por qué, ¿no? Pero también son autoritarios y tienen margen de maniobra, o sea, no están así tan endeudados y podrían tener mecanismos para reducir la desigualdad. Otra cosa es que quieran hacer, si eso también es cierto, o sea, que un gobierno no está endeudado es una condición necesaria, más no suficiente para reducir la desigualdad. Puede que no quieran reducir la desigualdad, pero tienen las herramientas, por decirlo así, para hacerlo. Y América Latina y Rusia están como en la mitad. Entonces los países desarrollados están hasta acá y les queda más difícil reducir la desigualdad. Paradójicamente, Japón y Europa, bueno, tiende a ser muy igualitario, o sea, no serían tan estresados por eso, pero no tienen cómo bajar más la desigualdad. Y estos países de acá, pues, creo que Oriente Medio es bastante desigual, pero tiene herramientas para bajar esa desigualdad. O sea, el gobierno tiene cómo adquirir compromisos para reducir. Volvamos a los deciles, es un cambio brusco. Entonces habíamos dicho que el decil más pobre en esa clase recibía 70.000, el decil más rico recibía 575.000. Entonces habíamos dicho que ese decil más pobre aportaba el 3% de todos los ingresos y el decil más rico aportaba el 28%. Ahora vamos a hacer aportes acumulados, como si. Entonces el decil más pobre aporta un 3%. Los dos deciles más pobres en conjunto, ¿cuánto aportan? 3 más 5 me da 8. Y los dos deciles más pobres me aportan el 8%. O el quintil más pobre, acuérdense que el quintil es entre 5, ¿no? Me aporta 8%. Los tres deciles más pobres, ¿cuánto me aportan? 3 más 5 me aportan el 13%. Los cuatro deciles más pobres o los dos quintiles más pobres, ¿no? Aportan el 19%. Y mire que acaba un porcentaje de población. El 10% de la población acumula el 3% de los ingresos del decil más pobre. El 20% de la población acumula el 8% de los ingresos en la segunda decil más pobre. El 30% de la población acumula el 13% de los ingresos en el decil más pobre. Mire que estos deciles en población van creciendo a la misma tasa. O sea, voy creciendo el tarro de personas y voy creciendo el tarro de ingresos. Si es igualitario, esos dos tarritos deberían crecer igual. Pero mire que el tarro poblacional crece más rápido y el tarro de los ingresos se va colgando. Ya vamos a ver. Este sería el caso de la igualdad perfecta. Mire que cada incremento de la población está correspondido por un aumento equivalente de los ingresos. El 10% de la población se lleva el 10% de los ingresos. El 20% de la población se lleva el 20% de los ingresos. El 30% de la población se lleva el 30% de los ingresos. Van creciendo paralelo. Si uno grafica eso, mire lo que pasa. Entonces, la línea de la igualdad perfecta es la azulita. Esa sería cuando crecen parejo. Por ejemplo, el 20%, en el eje horizontal está la población acumulada, en el eje vertical está el ingreso acumulado. El 20% de la población se lleva el 20% de los ingresos. El 40% de la población se lleva el 40% de los ingresos. Y la de esa clase, o sea, la de ese curso, es la naranja, ¿sí? Entonces hay desigualdad. ¿Cómo sabemos que hay desigualdad? Porque los punticos naranja no están sobre los punticos azules. O sea, esta distancia de acá hasta acá entre los azules y los naranjas me mide la desigualdad. Listo. Veámoslo para tenerlo más claro. La de Colombia, o sea, no ya la de ese curso educativo, sino la de Colombia, o sea, la de todo el país Colombia, es la verde, que fue la que les había mostrado. Miren, por ejemplo, que la curva naranja y la curva verde se le llama la curva de Lorenz. Ahí viene la famosa curva de Lorenz. Miren, por ejemplo, que la de Colombia está más abajo, ¿no?
que la de esa clase, de esos datos educativos. Entonces, bajo esa lógica, la distribución en Colombia es más desigualitaria que la de ese centro educativo, que la de ese salón o esa clase, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde sería una mayor igualdad? Si esas líneas de abajo, si estas líneas de acá, las logramos empujar hacia arriba, o sea, entre estas de acá más se acerquen o más se parezcan al azul, cae la desigualdad, cae la desigualdad. Y entre estas dos de acá, más formen una L, o sea, que uno jalara eso hacia el otro extremo, si uno jalara estas de acá hacia abajo, o sea, hacia acá, ¿no? La desigualdad sería perfecta. ¿Sí? Entonces podríamos llamarle el área de la desigualdad, llamémosle el área de la desigualdad. Quisiéramos que esa área fuera cero, o sea, se compactara, o sea, que la naranja y la verde subieran. Cuando no hay área, ¿el área cuánto sería? Cero. Y cuando esa área, o sea, si la verde se pudiera pegar acá contra el eje vertical y el horizontal, es que sigue la imaginación, si uno la jalara, ¿sí? A ver si esto me permite dibujar, o sea, si esta fuera esta de acá, o sea, si me forma acá toda esta de la, la distancia que hay entre, o sea, toda esta línea de acá, esta sería el área valdría 1. Entonces nos movemos entre 1, que es la desigualdad perfecta, no existe ese caso, o 0, que es la igualdad perfecta, y es que esas dos se pegan entre sí. Bueno, entonces el Gini estima eso. El Gini vale 0 cuando están sobre el azul y el Gini vale 1 cuando están totalmente alejadas del azul. Veamos cómo ha evolucionado en Colombia. Miren, por ejemplo, que cuando el indicador sube, o sea, cuando pasa de 0,45 a 0,55, empeoró la desigualdad. Entre más alto el indicador es peor la desigualdad. En Colombia hubo una transición demográfica y fue que, bueno, en varios países cayó la tasa de mortalidad y cayó la tasa de fecundidad. O sea, el número de nacimientos y el número de mortalidad cayó. Pero cayó más rápido la mortalidad que la fecundidad. Pues eso hizo que nacieran o sea, nacieran nuevas personas que no entraron de una a la población económicamente activa, o sea, no entraron a buscar trabajo, a producir en la economía, sino que eran más bien niños. Entonces, pues eso tuvo implicaciones sobre la desigualdad, porque eran los niños, los bebés no reciben ingreso y eso amplió la desigualdad. O sea, cuando hay como ese boom demográfico, pues aumenta la desigualdad por una cuestión aritmética y es que entran nuevas personas que no reciben ingreso en una sociedad. Después, por ahí en los 70s y en los 80s, mejora la desigualdad, cae la desigualdad en Colombia. Y aunque hay muchas especulaciones, yo digo una muy sencilla que puede ser muy simplista, pero es que hubo mucha inflación en Colombia. ¿Sí? Y a pesar de que siempre nos dicen que es que la desigualdad le pega más duro a los pobres, no sé qué. Obviamente, eso no fue lo único que pasó en esa época, habría que mirar qué más pasó, pero fue una época inflacionaria, de alta inflación en Colombia, y eso hizo que cayera la desigualdad, cayó la desigualdad. Después empezó la apertura económica, la gráfica está como chueca, pero en realidad la apertura fue en los 90s y mire que se dispara la desigualdad otra vez. Bueno, ¿por qué podría decirlo? Podría decirlo que en Colombia pues éramos un país muy caficultor, muy de los cafeteros, y entonces cuando recibíamos todos los recursos de esas exportaciones se distribuían entre muchas familias caficultoras, pero después nos volvimos petroleros. Entonces esas exportaciones que antes se distribuían entre una masa poblacional muy grande, ahora se distribuyen esto solamente entre las multinacionales. Obviamente yo sé que no es la única explicación, pero me parece mucha coincidencia de que cuando pasamos de ser cafeteros a petroleros, la desigualdad se dispara. Después viene la crisis del 99, ya lo hablamos un poquito, mejora la desigualdad. Y esto es criticable porque entonces uno dice, bueno, ¿y el gobierno qué ha hecho para mejorar la desigualdad? En realidad fue la crisis del 99 y la época inflacionaria la que bajaron eso, pero no hubo una gestión del gobierno. Digamos, el gobierno tiene los mecanismos para reducirlo. Ya vamos a ver qué podría pasar ahí. Eh, Cuando ya vemos el Gini a nivel mundial, vemos que los que están en rojo son los más desigualitarios, que se mueven entre el 0,6 y el 0,8. Colombia, Brasil, o sea, el norte de Sudamérica, Centroamérica, el sur de África, Oriente Medio, ¿no? Y donde es más igualitaria, que es en amarillitos, o sea, entre 0 y 5, entre 0,4 y 0,5, pues está Europa Occidental, excluyendo creo que este de acá es Alemania y creo que este de acá es Polonia, ¿no? Y después no tan igualitarios, pero sí de cerquita Canadá y Australia, parte del sudeste asiático, por ejemplo.
Entonces, volviendo al tema de Colombia, dijimos, bueno, mejora la desigualdad, acá lo dice Ocampo, cae la tasa de mortalidad y cae la de fecundidad, pero cae más rápido la de mortalidad, entró más población que no recibía ingreso, y la fecundidad femenina cae aún más después de que las mujeres pues hacen parte de la fuerza laboral en Colombia. Entonces Wiesner nos dice, bueno, en realidad el gobierno sí puede reducir la desigualdad en Colombia y bueno, habría que preguntarse si en otros países. Entonces en Colombia la constitución de 1991 dijo, tiene que ser un gobierno de todito es que tiene que gastar más en la parte social, en pensiones, salud y en educación. Entonces el gobierno se puso a gastar en la gente. Digamos, eso suena bonito en el papel y en teoría debería funcionar. Pero el problema es que los políticos aman ese gasto social. Todo político promete el cielo y la tierra en campaña y después de la campaña, pues no ve que no promete nada de lo que cumplió. Entonces lo que dice Wiesner es que lo importante no es cuánto está gastando una economía o un gobierno en salud, educación, ¿sí? Justicia, pensiones, sino que también lo hace. O sea, cada peso que se gasta, que también se está gastando, que tanto no le afecta la corrupción. Y Wiesner también dice que es importante mirar la regresividad de los subsidios. Entonces, por ejemplo, en teoría, los subsidios ayudan a los hogares pobres y no a los ricos, debería ser así. Pero en la práctica, a veces los subsidios ayudan más a los ricos que a los pobres, y suena raro, pero pasa. Voy a darle un ejemplo. En Colombia, por ejemplo, está el Fondo Público de Pensiones, el fondo del gobierno, se llama Colpensiones, y están los fondos privados que los manejan el sistema financiero aquí en Colombia. Entonces uno puede escoger entre esos dos. Si uno se va a Colpensiones al fondo público, el gobierno le dice, la pensión que usted recibió en los últimos 10, los ingresos que usted recibió en los últimos 10 años va a ser el referente para su pensión, ¿sí? Mientras que en los fondos privados es todo lo que usted acumuló durante toda su vida laboral. Fueron como ahorritos que usted hizo, dependiendo si tuvo ingresos altos o bajos. ¿Por qué se dice que en Colombia Colpensiones es un subsidio? Porque pensemos lo siguiente, yo tengo mi vida laboral. Generalmente mi vida laboral tiende a ser muy buena mis últimos años. Tengo a recibir un ingreso muy alto, bueno, hay excepciones, pero tiende a ser muy alto en los últimos años. Y en los años intermedios, cuando uno era más joven, pues el salario no era tan alto, era más bajito el salario. O sea, uno va escalando en esos ingresos. Entonces, el problema con Colpensiones, con el subsidio que le dan a las personas que están en Colpensiones aquí en Colombia, es que si uno recibió unos últimos 10 ingresos, salarios muy buenos, los últimos 10 años fueron muy buenos, y los otros no fueron tan buenos, Colpensiones dice, es como si esa persona hubiera recibido unos muy buenos ingresos durante toda su vida laboral, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Si es justo, ¿sí? Que los últimos 10 sean representativos de ese pedazo, pero esos 10 no se pueden trasladar a cuando uno no tenía ese ingreso de joven, porque el ingreso de joven era más bajito, o cuando estaba en una edad media, pues no era tan alto como tal. Entonces, ese hueco, ¿quién lo cubre? El gobierno colombiano. En realidad, todos los colombianos, a través de impuestos que pagamos para cubrir ese hueco fiscal que hay en las pensiones públicas aquí en Colombia. Mientras que en los privados, pues uno aporta lo que realmente va construyendo poco a poco. El problema es que es, digamos, tentador con pensiones porque ofrece una pensión más alta que los fondos privados. Claro, porque están siendo subsidiados. Entonces, claro, hay los que tienen un ingreso muy alto, salarios muy altos, pues están recibiendo ese subsidio del gobierno y los que tienen ingresos, salarios más bajitos, pues no están recibiendo ese subsidio del gobierno. Y a la larga es gasto de todos los colombianos. Entonces ahí sería un subsidio regresivo. Ayuda más a los ricos que a los pobres. Bueno, otra cosa aparte del ingreso que se habla es que no, a veces no se menciona mucho es la riqueza. ¿Sí? Piense que el ingreso es como la manguerita que sale agua y la riqueza es el tamaño de una piscina. Entonces los dos están relacionados. A medida que uno recibe un mayor ingreso, pues va haciendo crecer el tamaño de su riqueza. ¿Sí? Por ejemplo, recibe un salario, se compra un apartamento. Un apartamento es una forma de riqueza. No sé, los activos de una empresa. Y mire que a nivel mundial, vamos a los percentiles, en términos de ingresos, el 50% más pobre a nivel mundial se lleva el 8,5% de los ingresos, pero ese 50% más pobre solo se lleva el 2% de toda la riqueza. Y para que lo vea aún más crítico, el 1% más rico
de ingresos se lleva el 19% de todos los ingresos, se lleva la quinta parte de todos los ingresos mundiales, pero mire que en la riqueza es peor, ese 1% más rico se lleva casi el 40% de toda la riqueza. Claro, y mira, ¿por qué es diferente? Pues por todos esos temas de herencia, ¿no? Y supongo que todos estos duques, reyes, bueno, príncipes, así de la realeza, pues heredan todas esas hiper mega fortunas. Y ahora pues los que los están metiendo en ese club pues son todos esos los CEO o los gerentes en Estados Unidos de empresas tecnológicas que, mejor dicho, quieren tener pues esa vida así de reyes y todo ese tipo de cosas. Eh, si lo vemos por sectores económicos en Colombia, ¿cuál sector? Ya no lo damos por percentiles, sino por contabilidad, por patrimonio líquido. Mire, por ejemplo, que el sector financiero en Colombia se lleva ahí, bueno, no creo que solamente en Colombia, pero en Colombia es muy fuerte el sector financiero, se lleva el 57% del patrimonio líquido como porcentaje del PIB. ¿M? Y mire que el que más se le acerca es el gobierno. Digamos, ahí está ese matrimonio entre gobierno y sector financiero, ¿sí? Son los más ricos de todos los sectores económicos. Y después de ese 31%, ¿quién es el que más se le acerca? El sector comercial en Colombia, el 17%, y de ahí todos están súper para abajo. Mire, por ejemplo, que el sector de agricultura solamente recibe el 3% de su del patrimonio líquido como proporción del PIB, pero vemos, las diferencias ahí se ven claramente. Bueno, y ya para ir cerrando, uno se preguntará, bueno, ¿cuál es como la preocupación con la desigualdad? Pues hay muchos motivos, ¿no? Pero quiero resaltar dos. Uno, que digamos es de vieja data, como dicen, y es la relación que existe entre violencia y desigualdad. Mire, por ejemplo, acá otra vez está el Gini en el eje horizontal y están los homicidios intencionales por cada 100.000 personas. Acá, claro que esto está en logaritmos. Un logaritmo lo que hace es que lo que parece grande lo vuelve chiquito para ver mejor la gráfica. Pero yo no sé si todos lo ven, y es que los punticos parece como si estuvieran agrupados hacia arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, un Gini más alto es más desigualdad y hacia más arriba los homicidios intencionales es más violento. Entonces, los países que tienen más desigualdad también tienden a tener mayores índices de violencia. Colombia, que es uno de los países más desigualitarios a nivel mundial, tiende a ser muy, muy conflictivo. Y también está esa versión que dice incluso que a pesar de que África es más pobre que América Latina es más violenta por diferentes indicadores que África porque aunque América Latina es más rica que África, es más desigualitaria. Entonces, realmente lo que le mueve el corazoncito a las personas, sí, digamos, no es que no sea grave que uno esté en condiciones de pobreza, obviamente es grave, pero parece que es más grave para una persona o genera más malestar social el tema de la desigualdad. Entonces, por eso es importante los temas de desigualdad. Obviamente acá no estamos diciendo que todo debería ser la igualdad perfecta, porque entonces también la igualdad perfecta es problemática. Entonces, si todos recibimos lo mismo, pues ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar? Pero también irse al otro extremo, que es en el que estamos hoy en día, que las desigualdades son gigantes, son abismales, pues puede generar serios problemas. Y ya la segunda reflexión es el tema de la inteligencia artificial, el tema de los robots, los cyborgs, bueno, todo eso. Y es que sí, todos dicen, ay, bonitos, no sé qué, la tecnología, eh, pero eso tiene un problema. Por ejemplo, bueno, hay que dividirlo también en dos, ¿no? Estos serían como los grupos, los que quieren montarse en ese tren de la tecnología y los que no se quieran montar. Entonces, no sé, habrá cuestiones espirituales, supongo, para que nos digan, no, yo no me voy a meter cosas tecnológicas en mi cuerpo, por ejemplo, es un argumento válido. Y habrá otro grupo que dice, sí, yo me quiero meter esas cosas tecnológicas en el cuerpo. Entonces, un argumento de meterse cosas en el cuerpo podría ser los chips. Entonces, aquí usted se coloca un chip acá en la cabeza y se vuelve más inteligente. Entonces, uno dice, bueno, eso es bonito en la práctica. Claro, queremos ayudar a las personas que tienen dificultades en el aprendizaje para que aprendan más. Pero el problema es el siguiente. ¿Cuántas personas se pueden permitir pagar ese chip en la cabeza? Solamente las personas más ricas a nivel mundial. Entonces, volvemos a ampliar la desigualdad. Porque el que tiene más plata se lo puede colocar y le va a ir mejor que el que no tiene tanta plata. Entonces, ampliamos la desigualdad. Y alguien dirá, ah, pero es que ahorita hay desigualdad. Sí. Pero ahora como no existe ese chip, un estudiante pobre puede alcanzar al estudiante rico por sus propias capacidades. Es decir, si se esfuerza, si va a todas las clases, puede obtener un mejor trabajo y sale adelante.
Entonces se le llama movilidad social, que el de abajo puede alcanzar el de arriba. Y al revés, que si el de arriba lo hace mal, pues va a caer en la escalera social. O sea, se quebró la empresa y vuelve a ser pobre. ¿Sí? Entonces hay como un premio y un castigo para ver uno que también lo hace en la sociedad. Pero cuando alguien se coloca ese chip, ahí sí la diferencia es insondable. O sea, ahí sí el pobre, como no se puede colocar el chip, jamás va a poder alcanzar al rico. Y al rico, así lo haga mal o lo haga injustamente, lo que sea, pues va a seguir siendo rico. Ese es el problema. Entonces, esa frase de que todo es para todos, pues no es para todos, porque en la práctica es quienes puedan pagar eso. O Elon Musk, o ¿cómo se llama este? Mark Zuckerberg, bueno, todos estos en su inmensa generosidad van a ponerse a donar todas esas cosas que valen muchísimos dólares al resto de la población. Pues lo dudo mucho, suponiendo que es ese grupo de personas que se quieren colocar un chip, porque habrá otro grupo de personas que no se lo quieran colocar por motivos de, no sé, espiritualidad, conciencia o lo que sea, pero genera muchísimos problemas, ¿no? Entonces, amplía esa desigualdad como tal. Bueno, eso era todo.